en el paquete superficial de la cara posterior. Mi pregunta, ¿cuál de los dos es más posterior? ¿Semimembranoso o semitendinoso? Entonces es el semitendinoso. ¿Está bien? Aquí vemos el hueco popliteo, supero-interno, supero-externo, infero-interno, infero-externo, un espacio de forma romboidal. Vamos a ver, Miguel, ponle aquí la lente, el aumento. Ok, vemos un rombo definido en donde vemos a esta estructura delgadita que está acá, que se llama plantar delgado. ¿Está bien? Y vemos directamente a vene, arteria, vena y nervio, obviamente popliteos, ¿sí? Arteria poplitea, la vena poplitea y el nervio también es popliteo. ¿Está bien? Y luego encontramos directamente cómo se divide en un nervio que sigue para abajo, que se va hacia la tibia, tibial. Y como es posterior, pues tibial posterior. ¿Está bien? Y otra que se va hacia afuera al hueso externo, que es el peroné. Y como se va a dividir, peroneo común o fibular. ¿Está bien? Se va a rodear el cuello del peroné y se divide en ¿qué? En dos ramas. En uno superficial y en otro profundo, que se llama músculo cutáneo y tibial anterior. ¿Sí? Ok, quitamos esto. Hacemos un corte ahora de todo. Pasa la que sigue. Y vemos entonces que al cortar al glúteo mayor aparece glúteo, piramidal, obturador, cuadrado crural. Y decimos glu, o piramidal, obturador y cuadrado. Rápidamente yo identifico en una disección dos cosas. Primero, al nervio ciático. Me sirve de referencia para llegar al ciático y decir lo que está arriba, piramidal. Pero abajito de él veo esta rebanada de pizza con queso en la periferia, que es el músculo obturador, al gémino arriba y al gémino abajo. Clarísimo se ve en la disección. Y abajo un cuadradito que se llama cuadrado crural, ¿correcto? Y luego si nos vamos más abajo y separamos al bíceps, veremos en la profundidad a Duma, que es el aductor mayor. ¿Está bien? Y si nos vamos más abajo, vemos acá al popliteo, al músculo sóleo. ¿Alguien conoce el lenguado? El pescado es el lenguado que tiene sus dos ojitos del mismo lado. ¿Lo conocen? Que nada así. Esos dos ojitos del mismo lado. Se llaman San Pedro. Le dicen San Pedro. ¿Lo conocen? A eso se debe su nombre. Es exactamente como un lenguado este. Aquí está el pescado, sus dos ojitos estarían acá con unos metros acá. ¿Sí? Y esto que está acá por su aspecto y semejanza a ese pescado, ese sóleo, ¿sí? Parece un lenguado, así le dicen, un pescado alargado y aplanado. Detrás de él se encuentra este plantado delgado y detrás de él se encuentran los gastrocnemios o gemelos. Ok, pasamos a la que sigue. Que no entendí la región glútea, que la quiero más así de cerca. Bueno. Tampoco la entendí, o sea, aquí tenemos a una estructura que es la columna lumbar. ¿Cuántas vértebras lumbares tenemos? 5. Es considerada una vértebra típica y que se conoce como prominente. No a ella, o sea, Judith. Ya lo contestaron todos. ¿Cuál, Mapper? C7. Es una vértebra que se caracteriza por su ausencia de cuerpo. C1. C1 dijo él. ¿Cómo se llama C1? Atlas. Él quiso decir Atlas. O sea, C1. ¿Está bien? Ahora, la segunda se llama Axis. Su característica para ser atípica, la apófisis odontoide. ¿Está bien? Sí. Bueno, nosotros tenemos que estas vértebras presentan tubérculo mamilar y tubérculo accesorio. Lumbares. Presentan carillas costales en su apófisis transversa. No he terminado todavía. O sea, las vértebras presentan carillas a los lados del cuerpo y en sentido anterior a las apófisis transversas. No son anteriores, son posteriores. No son anteriores, dice él. Son posteriores. Que son posteriores. Si fueran posteriores, tu costilla estaría ahí. Preguntó la carilla, ¿no? O sea, ¿Carilla? que ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y dijo que era anterior a la apófisis transversa. ¿Es anterior? Sí, el cuerpo. Ah, ok. Sí, perdón. Y no tus costillas están ahí. Te vas caminando como un cuerpo de spin, te vas anterior, ¿está bien? Sí, ok. Anterior. Bueno. Perdón. Entonces tenemos acá que a los lados de la columna hay 3 músculos de cada lado, Brian. A los lados de la columna, 1, 2, 3 músculos, 1, 2, 3. No. No. No,
Cielito, ¿cuáles son? Psoas cuadrado y transverso. ¿Qué estructura estaría aquí? Diafragma. Estas vértebras lumbares van creciendo como todas las vértebras conforme más sean, de tal manera que la vértebra más grande, ¿cuál es? Entonces de allá sigue una vértebra especial que corresponde al sacro, que tiene una zona prominente conocida como promontorio sacro, que es muy importante en obstetricia porque si esto está muy prominente, el bebé no nace. ¿Está bien? Y también tiene una concavidad sacra muy importante para el trabajo de parto, que cuando no está presente se llama sacro rectificado. Ellas son casi ginecólogos. A ver. Tubérculos mamilares, sí, en las vértebras lumbares. No, en las de transición, que es la T12 para pasar a L1, podría presentar tubérculos como vértebras de transición. Así como C7 podría tener carillas articulares, que es la zona de transición entre C7 y T1. Pero normalmente el tubérculo mamilar y el tubérculo accesorio son de las vértebras lumbares. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí encontramos dos nervios importantes. Rafael, este nervio, quita las etiquetas, si no Rafael empieza a leer todo. Entonces, este nervio, Rafael, crural o femoral, es el nervio más voluminoso del plexo lumbar. Y luego este nervio es lo mismo, es el obturador. ¿Está bien? Y entonces encontramos a este músculo que está aquí, psoas ilíaco, ¿sí? Porque ya está combinado, no es el psoas estaría acá, ilíaco estaría acá, y psoas ilíaco estaría acá. Y este se inserta en la parte posterior de ¿qué? Del trocántere menor. ¿Y cuál va a ser su función principal? Es el flexor más potente de la articulación coxofemoral. ¿Ok? Todos los que van a hacer alguna rutina de cualquier ejercicio, lo primero que van a hacer es hacer así, normalmente, psoas y psoas. ¿Para qué siguen? Aquí está la función. Correcto. Y aquí están los aductores que van a mantener al jinete bien estable sobre el dorso del caballo, y por eso muchas veces cuando el caballo se mueve demasiado y se separan las extremidades, puede haber esguinces del aductor. Entonces, luego empieza a tener dificultad para caminar el jinete. ¿Ok? Bueno, pasamos el visual index. Y nos vamos a ir, a ver, permíteme, nos vamos a ir acá. Cuando llegamos al muslo, no podemos ver directamente a los músculos porque hay una fascia que se llama fascia lata o fascia crural, ¿sí? Que tenemos que disecarla, pertenece a la fascia profunda y se ve con facilidad que de la cara profunda de este embudo aponeurótico se van prácticamente invaginaciones que van delimitando a cada músculo, ¿está bien? De tal manera que hay una fascia para el sartorio, hay una fascia para el recto anterior, hay una fascia para el vasto medial, etcétera, etcétera. Cada quien con su, ¿verdad?, aponeurosis. Y luego vemos que aparece el sartorio, aparece el cuádriceps, aparece el tensor, aparece el psoas, cari, psoas ilíaco, pectíneo, aductor medial, recto interno, y aparece un compartimento neurovascular en el triángulo de Scarpa, donde el compartimento neurológico está representado por un solo nervio. ¿Cómo se llama? Crural o femoral, y donde la parte vascular está representada por la arteria femoral y por la vena femoral, internamente un ganglio inguinal conocido como ganglio de Cloquet. Ok, pasamos a la que sigue. Aquí entonces, el anterior, vemos cómo se encuentra a esto que corresponde al cuádriceps. ¿Cómo se encuentra este nervio que una de sus ramas, vean qué hace? Viene aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Nervio del vasto interno. Y otro de las ramas del crural viene hasta acá el malleolo interno, y que ese es el safenio interno, acompañando a la vena safena interna, safena suprema, safena premium, safena magna, safena gasolina, como ustedes quieran. ¿Está bien? Estos dos nervios con estas dos arterias es lo que va a estar en este conducto de Hunter. Muy bien, pasamos a la que sigue.
Vemos a la parte interna y empieza a aparecer este nervio, ¿sí? Que sale aquí donde está el obturador, inerva al obturador, inerva al recto interno, inerva a los aductores y su neumoteco errado, nervio obturador. Y luego vemos aquí al nervio crural que viene a darle la inervación a los que no recibieron del obturador y dice el sartorio, yo no tengo, pues toma tu nervio. ¿Sí? Yo tampoco tengo, dice el paciente interno, pues también ahí te va. Y tampoco yo. Y todos los demás músculos, excepto el tensor que está acá arriba, van a estar inervados por el crural. Y entonces la inervación de la cara anterior del músculo es OCRU, obturador y crural. Porque el tensor de la fascia lata, ¿quién lo inerva? El glúteo el nervio superior. glúteo superior, cuyo neumotécnico era memela. Y decíamos su memela. ¿Está bien? Glúteo superior va al mediano, al menor y lata. ¿Sí? Ok, pasamos a la que sigue. El aductor mayor era el que recibía doble inervación. Doble inervación. El aductor mayor es el tercer aductor, ¿está bien? Este inervado por quién? Por el ciático y el... Este inervado por el ciático y este inervado por el nervio obturador. Resulta que la parte posterior viene el ciático, sale debajo del piriforme, pasa por encima del gémino superior, pasa por detrás del obturador, por detrás del obturador interno, o sea, del gémino inferior, por detrás del cuadrado crural, por detrás del aductor mayor, en la profundidad de bíceps, ¿sí? Cuando hacen unos concursos de anatomía para ver cómo describen, ya ven ustedes que de pronto hay aficionados del fútbol y que la bola pasa por aquí y no sé qué, que se la pasa al otro, que no sé qué. Claro, no paran de hablar. Cuando hacen concursos de la UNAM, o sea, de cómo describes al nervio, tienes que decir todos los detalles, ¿sí? Y decir, el nervio emerge por el abuelo ciático mayor, pasando por debajo de lo que es el borde inferior del músculo piramidal, por encima del borde superior del gémino superior, para después pasar posterior al gémino, posterior al obturador, posterior al gémino inferior, posterior al cuadrado crural, abandonando la región glútea, metiéndose en la región crural, estando posterior al aductor mayor y en una zona profunda a bíceps. ¿Qué era bíceps? Músculos isquiotibiales. Entonces, estos músculos de aquí se ve cómo va bajando. Entonces, cuando baja, le da unos filetes aquí nerviosos que van a darle una doble inervación al tercer aductor. Quiere decir que el tercer aductor recibe inervación por medio de rado, que es el obturador, la parte anterior, y su parte más posterior por medio del ciático. La parte más anterior del aductor es el más fuerte de los aductores, pero la parte más posterior es uno de los extensores de la articulación coxofemoral. ¿Correcto? La parte aductora, obturador. Parte extensora, ciático. Muy bien, llegamos acá abajo, hueco oblicuo. La que sigue. Que no lo entendí. Un acercamiento, aquí músculo piriforme, glúteo superior, va a este y a este. Su, me, la. Mediano, menor, lata. ¿Ok? Glúteo inferior, vean cómo se va a todo el glúteo mayor. ¿De acuerdo? Y vean cómo normalmente hay nervios que salen por esto y que regresan por acá. El nervio pudente interno. Otro que regresa hacia lo que es el obturador interno. Esto, 1, 2 y 3 elementos. Obturador, gémino superior y gémino inferior. Nervio, o sea, el músculo cuadrado crural. Y luego nos metemos entre bíceps, que era el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso que están aquí. Semitendinoso y el profundo semimembranoso. ¿A qué sigue? Ok, pásame el visual index. ¿A qué sigue? Y entonces nos vamos a dirigir directamente hasta acá. Cuando llegamos, después de haber visto en un resumen breve que pasa el sartorio y que por dentro cabía sopecari y por fuera cabía cuate, o sea que había zoacilíaco, pectíneo, aductor mediano y recto interno y por fuera cuádriceps tensor, ¿sí? Y en la parte de atrás, imagínate que le diga que no, ¿sí? O sea, y en la parte posterior teníamos dos planos, ¿cuáles eran? El muslo, bíceps y aduma, entre los dos que hay. El ciático. En la región glútea tenemos dos planos. El primero que hay, glúteo mayor, que hay en la profundidad. Entonces todo esto ya está descrito. Cuando ya vamos directamente aquí,
vamos a encontrar compartimiento posterior, compartimento lateral, compartimento anterior, exactamente como la médula espinal. Tiene un compartimento anterior, lateral y dorsal. La médula espinal tiene cordón blanco anterior, lateral y dorsal, ¿sí? Este normalmente es anterior, que ahorita lo vamos a describir, un lateral que todo el mundo dice Pepe, y uno posterior que se divide en profundo y superficial, fletiflex y soflagelo. Comenzamos en toda la disección. Vamos a ver primero esto. El volumen de la pantorrilla depende de esos músculos gastrocnemios, ¿está bien? Estos normalmente nos van a levantar al hueso calcáneo. Entonces, como cuando una bailarina de ballet levanta el pie para ponerse de puntillas, ¿correcto? Recordarán que aquí en la profundidad, allá atrásito, está el astrágalo, en cuya parte posterior presenta una apófisis posterior con dos tubérculos. ¿Cuáles? El externo. ¿Cómo se llama el externo? Ostrígono. Y en medio hay un surco, ¿para quién? Para el flexor peroneo propio del dedo gordo. Pero recordarán que la flexión del pie es hacia abajo, como cuando vamos a correr. O sea, el pie se fija y luego sale disparado hacia adelante y tiene que levantarse los dedos, pues para que no sigas prácticamente sobre el piso. Lo primero va a ser presionar hacia el piso, y cuando tú arranques se levantan tus dedos para que no topen, ¿verdad? Y puedas correr. Entonces, este músculo que tenemos, que es el flexor peroneo propio del dedo gordo, es el que va a ejercer la función principal sobre el primer orteco, para eso de ponerse de puntillas, y su tendón se va a proyectar hacia afuera haciendo tracción sobre el tubérculo externo, y en ocasiones se fractura cuando ya tiene más de 30 años la bailarina de ballet ejerciendo ese tipo de ejercicio. ¿Está bien? Cortamos a esto y vamos a ver al plantar delgado y vemos al sóleo en la profundidad junto con el popliteo. ¿Por qué? Y aquí vemos el músculo anterior, vemos el músculo popliteo, que es este, en donde la arteria poplitea va a terminar dividiéndose en tibia anterior y tibia posterior. Vemos este músculo delgado, popliteo. Vemos este músculo sóleo, y ahora decimos soflagen como elementos del plano superficial. ¿De acuerdo? Pero ¿qué va a pasar si hacemos un corte más profundo? Que va a aparecer fletiflex. Y vemos que acá hay una tibia, acá hay un peroné, y que estos músculos son flexores. Si es el músculo interno, se llamará flexor tibial de los dedos o flexor común de los dedos, que está en la tibia. El que nace del peroneo, pues flexor peroneo, como el gordín es elitista, nace y es propio para el dedo gordo. Flexor peroneo propio del dedo gordo, extensor propio del dedo gordo. Sus orígenes son exclusivamente de peroné y son cruzados para darle más acción a este dedo. Si ustedes se fijan, empieza la confusión. ¿Cómo es posible que este músculo que está acá afuera llegue a la parte interna? Precisamente porque este músculo que ven acá afuera viene, pasa por aquí y se mete hacia adentro para que haga una situación oblicua y más fuerza para hacer la acción sobre el dedo gordo. ¿Está bien? Y el otro no le queda más remedio que cuando baje este otro, entonces se vaya hacia afuera, dividiéndose en sus 4 tendones para los 4 últimos dedos. Y ese es el flexor tibial de los dedos. Pasamos a la que sigue. Nosotros vemos la cara interna de la tibia subcutánea, vemos a Sarris en la parte de arriba, vemos a T, X, P, donde está el tibial anterior, donde está el extensor propio del dedo gordo, el extensor común de los dedos y el peroneo anterior, y a los lados veo al peroneo lateral largo, al peroneo lateral corto y un nervio fibular superficial, que es el músculo cutáneo. ¿De acuerdo? Pero si en este momento yo me voy con un corte, me voy a encontrar con un nervio aquí, cortaron, ahí un poco, ¿está bien? Este nervio que se encuentra acá es el tibial anterior, acompañando a la arteria tibial anterior, y esa arteria tibial anterior es una rama ¿de quién? De la poplitea. Vean cómo pasa aquí encimita la membrana interósea para venir a la parte anterior, y a la mitad de la distancia entre los maleolos cambia automáticamente de nombre y se convierte en pedia, que se va al dorso del pie. Y esta arteria pedia da una arteria tarsiana interna, una tarsiana externa, y da digitales dorsales y su neumotelia que se llama ATI. Ardido. ¿Está bien? ATI es arteria tarsiana interna, AT, arteria tarsiana externa, y ardido, arterias digitales dorsales. ¿Correcto? Vean ustedes a estos músculos. ¿Qué músculos serán estos?
Lumbrical. Están entre hueso y hueso. Interóseos. Interóseos, correcto. Entonces, cuando vamos a ver el pie, si vemos de arriba a abajo, como vamos a ver ahorita al final, el pie de abajo hacia arriba con 4 planos, en el dorso del pie hay 3 planos. T, X, X, P, primer plano. X, X, extensor corto del dedo gordo, extensor corto de los dedos. Y el otro ID. ¿Qué será ID como la identificación? ID, interóseo dorsal. Son 3 planos. Pero hay que ser más elegante, ID. ID, ID. ¿Ok? Muy bien, pasamos a la que sigue. Esta es la vista lateral, en donde vemos directamente a los tendones. Miren, extensor propio del dedo gordo. 1, 2, 3, 4. Extensor común de los dedos. Aquí están las flechitas. Este es el peroneo anterior. Este es el músculo pedio, que es el extensor corto breve de los dedos. Correcto. Hay uno que está yendo al dedo gordo ya. Extensor corto del dedo gordo. Y abajo están los interóseos dorsales. A los lados viene Pepe. Entre los dos un nervio. Y hacia acá abajo, peroneo lateral corto y largo, y hacia atrás viene esto que son los gemelos, y en la profundidad van a encontrar lo que es el sólido más profundamente flexibles. ¿La que sigue? Y cuando llegamos aquí, vemos que la fascia profunda va a formar, ¿verdad?, una zona de revestimiento, o sea, cubrir por dentro a lo que es la piel, y vamos a encontrar que esta fascia se dirige hacia lo que es el peroné y forma TIA, tabique intermuscular anterior. Y luego vemos a este que es más lateral, o sea, viene de aquí para acá, tabique intermuscular posterior. Y luego vemos a este que viene del peroné hacia el borde interno de la tibia, que se llama aponeursis tibial profunda, que era ATP, de acuerdo a los mnemotécnicos. Y aparece 1, 2, 3 y 4 compartimientos. La pierna del cadáver está así, le tenemos hecho un corte frontal o coronal, apareciendo 4 compartimientos, uno anterior, uno lateral y 2 dorsales. Dorsal profundo pegado a los huesos, como dice Maná, me duele hasta el hueso, dice Maná, ¿sí? No estudiamos medicina, pero saben que es un dolor profundo, o sea, hasta el hueso. Y este es superficial pegado a la piel, ¿correcto? Y ahora la tortuga ninja, pásala. Entonces aparece la tortuga ninja, así exactamente como esto. Y aparece aquí, ¿verdad? En donde aparece fletiflex, sólido, plantar delgado, gemelo sopla en Pepe en la parte lateral, peroneo lateral corto, peroneo lateral largo, y TXP, que viene siendo el tibial anterior y el extensor del dedo gordo y el extensor común de los dedos, y el peroneo anterior que no se puede ver porque está más abajo. ¿Correcto? ¿La que sigue? Finalmente, en la parte de los huesos del pie, hay 3 partes. La parte posterior, que es el tarso, 7 huesos a diferencia de 8 del carpo. Una zona intermedia que corresponde al metatarso y una parte distal que corresponde a 14 falanges idénticas a la mano. La diferencia nada más, tarso tiene 7, carpo tiene 8. ¿Está bien? Vamos a encontrar en una forma súper rápida que el astrágalo es el hueso que recibe todo el peso que viene de la tibia, que tiene 4 partes. Que tiene una cabeza, que tiene un cuello, que tiene un cuerpo y tiene una apófisis posterior o cola, ¿sí? La cola se la pongo yo porque no lo dice el libro, ¿está bien? Entonces, esta parte de la cabeza está dirigida hacia adelante y adentro, y por debajo de él viene el calcáneo, que es el hueso más grande, que primero se osifica, que se proyecta hacia adelante y afuera. Y esto normalmente terminan en el mismo nivel, articulación medio tarsiana hecho aparte. Cosas importantes del astrágalo: es el único hueso que no tiene inserciones musculares ni tendinosas. Este hueso se articula hacia adelante con el escafoides, articulación en artrosis de acuerdo a la cabeza. Luego el cuello es un punto donde se puede presionar a la arteria pedia para sentir su pulso. Luego sigue el cuerpo en la parte de arriba, parece una tróclea o polea, se llama tróclea. Tiene 2 carillas articulares, una interna en forma de coma y una externa en forma triangular. Hacia atrás presenta la apófisis posterior, tubérculo medial, tubérculo lateral y un surco para el flexor peroneo propio del dedo gordo, cuyo tubérculo externo se llama ostribunum, que es este. Hacia abajo se articula con el calcáneo, dejando un pequeño espacio con aire, seno del tarso, y el calcáneo presenta en su parte posterior la inserción del tendón de Aquiles, hacia afuera la tróclea peronea, hacia adentro el sustentaculum tali, hacia adelante se articula con el cuboides, ¿está bien? Hacia abajo una zona rugosa para 2 ligamentos
calcáneo cuboide y calcáneo escafoideo, ¿sí? Y luego tenemos 1, 2, 3 cuñas que van al primero, segundo y tercer metatarsiano, porque el cuboide recibe el cuarto y el quinto, y entonces vamos a tener un arco longitudinal interno, un arco longitudinal externo y un arco transverso del pie. Pasa la que sigue. Si vemos prácticamente esta es la vista inferior, lo más representativo acá es este canal que está debajo del cuboides, donde va a pasar el peroneo lateral largo, que va a seguir este camino para insertarse en la base del primer metatarsiano, que es el más corto, el más grueso, el que presenta huesos amoideos. El segundo es el más largo, el tercero nada de especial, ocasionalmente tiene una apófisis estiloides, el cuarto que no tiene nada, y el quinto que presenta una tuberosidad donde va el peroneo lateral corto o el peroneo anterior. ¿Va que sigue? Y esto es la vista en donde vemos aquí. Y si partimos de este punto hasta llegar directamente hasta acá, esto que se encuentra acá es el arco longitudinal externo, y le ponemos ALI, arco longitudinal externo. Es un mnemoteico, calcudomen, calcáneo, cuboides y 2 metatarsianos, cuarto y quinto. Pero si nos vamos acá arriba, de aquí para acá hasta abajo, ese es el arco longitudinal interno. Entonces vamos a tener calcáneo, astrágalo, escafoides, cuñas y 3 primeros metatarsianos, y su mnemoteico es caecunetre. Calcáneo, astrágalo, escafoides, cuné, 3 primeros metatarsianos. ¿Está bien? El soporte del peso viene por la tibia, se divide hacia atrás, hacia el talón, y el 50% hacia todo lo que es la cabeza del metatarso, y del 50% la mitad va al primer ortejo y la otra mitad se divide en los últimos 4 dedos. Detalles importantes de esta vista: tróclea peronea, seno del tarso, cabilla triangular, cuello del astrágalo, ¿está bien? Y la presencia de la articulación medio tarsiana del tobillo. ¿La que sigue? Si vemos la parte, esta es la externa, pero si vemos la parte interna, entonces vemos al sustentáculum tali, ¿verdad? Vemos a la parte más baja del calcáneo y decimos caecunetre, calcáneo, astrágalo, escafoides. Cae, unas 3 primeros metatarsianos hacen ALI, arco longitudinal interno. ¿De acuerdo? Pasa el visual index. Sigue. Y nos vamos directamente acá. Entonces, ya para finalizar, vamos a encontrar que en la planta del pie, ¿sí?, vamos a encontrar cómo se diseca normalmente el pie. Y aparece una aponeurosis triangular que se llama aponeurosis plantar. No se puede llamar palmar porque no es palma, sino que es planta, ¿sí? Y vamos a encontrar que el primer plano de músculos se llama AFAB. Pasa la que sigue. En donde AFAB son 2 abductores, ABD, en donde aparece este abductor y este flexor corto plantar. ¿Está bien? Primer plano, se lavan los pisos con FAB, nuestro pie, lo primero que va a tocar es AFAB. ¿Está bien? Primer plano es el más superficial. Pero si nosotros llegamos a quitar a este músculo de acá, entonces, me sorprendiste. Vemos a este músculo que está acá, que se llama cuadrado carnoso de Sylvius, y vean cómo normalmente va a ayudar a este que baja aquí, que alguien preguntaba por allá, ¿qué pasaba? ¿Por qué este? Creo que tú me preguntaste, pero estaba el flexor peroneo, ¿por qué si está por fuera y llega por dentro? Esto se ve el cruce, ¿ven cómo cruza este tendón? Sigue normalmente al dedo gordo, y ahora viene este que se va hacia afuera para dividirse en estos 4 tendones que se encuentran acá. Y ellos 2 son los que están en flex, ¿ok? Pero como en la mano, este flexor va acompañado de los lumbricales, ¿correcto? Y entonces decimos cuadradum flex, porque hay un cuadrado plantar, que es el cuadrado carnoso de Sylvius, lumbricales, flexor pero no propio del dedo gordo, y flexor tibial de los dedos. Y cuando pasamos al siguiente, Abigail, vamos a encontrar un 7 aquí. ¿Está? Este 7 de 7-Eleven, ese es el aductor, y el mnemoteico del tercer plano es adu, flex. Entonces tenemos un aductor del dedo gordo, un flexor del dedo gordo y un flexor del dedo pequeño, y se ve en el fondo
el siguiente plano, que son los interóseos plantares. Y ya para la parte de arriba tenemos los interóseos dorsales, ¿sigue? Y más arriba vamos a encontrar, ¿verdad?, a estos prácticamente que dicen interóseos dorsales. Se ven los frontales y los dorsales, lo que sigue. Y aquí en esta parte de acá, siempre los mismos interóseos, lo que sigue. Nada, sigue. Ya nos interesamos. Arribita de él nada más existe el extensor breve de los dedos, el extensor corto del dedo gordo y arriba TXXP. ¿Correcto? Y entonces con esto prácticamente ya tenemos un repaso general en 3 días de todo lo que ya vimos a lo largo de todas las clases. ¿Qué sigue ahorita? Que estudien, que no se confíen en esos días, ¿verdad? Que oren por sus